Hola, bienvenidos a Kiefer el Prepa. Esta vez estaremos dando inicio a nuestro curso de Cálculo 2, cuya primera clase será la integral indefinida. Sin más rodeos, vamos allá. Para empezar a hablar de la integral indefinida, pensemos en un concepto sencillo. Imaginemos que nosotros nos ponemos unos zapatos. Al principio estamos descalzos. Cuando nosotros decidimos ponernos unos zapatos, bueno, ya no estamos descalzos, tenemos los zapatos puestos. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiésemos revertir dicha acción y quisiéramos estar otra vez descalzos? Bueno, ¿qué hacemos? Nos volvemos a quitar los zapatos. Algo así sería lo que hace una integral, también conocida como la antiderivada. Estamos pasando de una función que está derivada, por así decirlo, a una función que vamos a pasar de lo que está derivado a lo anterior a ello. Esto puede resultar un poquito complejo decirlo al principio, así que primero que nada empecemos a hablar de la primitiva de una función. Vamos a entender la notación como f mayúscula de x como la primitiva de una función f minúscula de x. Muy bien, por definición se dice que f mayúscula de x será la primitiva de una función f minúscula de x si y solo si la derivada de f mayúscula de x es igual a la f minúscula de x. Esto cumpliéndose en un intervalo i, donde x, todo valor de x, pertenece a dicho intervalo i. Esto puede resultar abstracto de verlo al principio, así que veámoslo con un ejemplo. Supongamos que nuestra primitiva será llamada x al cuadrado. ¿Qué ocurre si nosotros quisiésemos tener la derivada de x al cuadrado, o sea, nuestra función f de x? Bueno, derivamos nuestra función. Dicha derivada será igual a 2x. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que x al cuadrado sea la primitiva de la función 2x? Bueno, que la derivada de x al cuadrado sea igual a 2x, que precisamente lo es. Pero pensemos en algo. Ya sabemos que entonces que x al cuadrado es la primitiva de 2x. Pero, ok, una primitiva puede tener solo una derivada, pero una derivada puede tener muchas primitivas, ¿sí? Puede tener infinitas. Te lo explicaré por qué. Imaginemos ahora que tenemos como primitiva x al cuadrado más 10. Nosotros sabemos que al derivar x al cuadrado más 10, nos quedará quedando la misma expresión que antes, 2x, ya que al derivar toda constante, nos terminará dando dicha constante 0. Y nuestra función x al cuadrado, al derivarla, nos quedaría quedando nuestra derivada 2x. Pero entonces, ¿cómo podremos expresar que una función tiene infinitas primitivas? Bueno, en vez de poner un valor 10, 11 e ir poniendo infinitos valores, agregamos algo llamado c. C representa los distintos valores que puede asumir una constante para que en general hablemos de todas las primitivas que puede tener la función 2x en este caso. Entonces, ¿cómo llamaríamos esto? Esto se llama la primitiva general de una función. La primitiva general de una función demuestra todos los valores que puede tener dicha función al integrarla. Por ejemplo, si lo vemos aquí en una gráfica, nosotros tenemos nuestra primitiva original, llamémosla así como x al cuadrado. Pero ¿qué ocurre si x al cuadrado ya toma otro valor? O sea, x al cuadrado más 1, por ejemplo. Si vemos x al cuadrado más 1, tendríamos esta gráfica que vemos aquí. Ahora, y si el valor de c ya no es 1, sino menos 1, tendríamos x al cuadrado menos 1. Ahora veríamos la gráfica que pasa por aquí. Entonces, como podemos ver, lo que hace el valor de c es mover o desplazar verticalmente nuestra gráfica original, nuestro x al cuadrado. Eso lo sabemos por ya los cursos anteriores que dimos en cálculo 1 de cómo graficar una función. Lo que hace entonces c es representar las infinitas soluciones o las infinitas
funciones primitivas que tiene 2x. Una vez tenemos entendido esto, vayamos entonces al siguiente punto, los elementos de la integral. Para hablar de los elementos de la integral, tendremos lo siguiente. Así se expresa una integral. Así, este es nuestro integral como tal y este es nuestro resultado. Veamos entonces primero la parte izquierda. El primer punto a destacar es nuestra función f de x. Nuestra función f de x será llamada nuestro integrando, o sea, lo que vamos a integrar. Es un término bastante sencillo. No creo que haya mucha complejidad con respecto a aplicarlo. Lo siguiente que tendremos es nuestro diferencial de x en este caso. Ojo, podemos tener un diferencial de x, de y, de u, de cualquier variable. Esto dependerá siempre de lo que queremos integrar o con respecto a qué queremos integrar. Precisamente con este último detalle que acabo de decir es lo que representa el diferencial. Con respecto a qué variable vamos a integrar. Pronto hablaremos más de ello. En este caso, como tenemos nuestro integrando una función de x y queremos integrar con respecto a x, ya que es lo que nos dice el diferencial, disculpa, pues vamos a integrar toda la función con respecto a x. Muy bien. Vamos entonces al último pilar o al último concepto que está del lado izquierdo. Esta notación representa la integral. Hay distintas notaciones que representan la integral, pero esta suele usarse sobre todo cuando estaremos tocando en este curso, usaremos esta notación. Esta notación es llamada sigma. Se escribe de la siguiente manera, S-I-G-M-A. Sigma viene del griego, que quiere decir suma. Este término de suma no lo estaremos tocando de momento en la integral indefinida. Cuando lleguemos a la integral definida es donde ahondaremos más en lo que quiere significar ese término de suma. De momento tengamos este concepto en mente. Terminada la parte izquierda, vamos a la parte derecha, la solución. La solución, como habíamos visto antes, la solución de toda integral va a ser su función primitiva. Y tiene que ser, en una integral indefinida, la función primitiva general, o sea, la función primitiva, nuestra f de x mayúscula, más nuestra constante de integración. Este término llamado c se llama constante de integración. Es muy importante ponerle en todas las integrales cuando vayamos a solucionar nuestra integral, pues, ya que esto representa todas las soluciones que pueda tener esta integral. Muy bien, pasemos ahora entonces a las propiedades de la integral. En las propiedades de la integral veremos lo siguiente. Tendremos la primera propiedad. Esta propiedad nos indica que si nosotros tenemos k, llamemos k como una constante, dicha constante puede salir de la integral y no afectará en lo absoluto. Es decir, si nosotros tenemos nuestra integral k y una función f de x, diferencial de x, cuando nosotros integremos esta función, veremos esto, tendremos nuestro valor de k que multiplica a nuestra solución. Nuestra solución, recordemos que siempre será nuestra primitiva. Podríamos decir que k multiplica a más c, ya que c también es parte de la solución. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y por lo que nos daremos cuenta que k multiplicar a c no es necesario. C representa cualquier valor de los números reales, incluyendo el 0 también. Por lo que C puede asumir cualquier valor, no importa si lo multiplica por K o no. C ya de por sí asume cualquier valor de los números reales, así que no debemos multiplicarlo por nuestra constante. Una vez aclarado esto, vamos a los siguientes puntos. Estas dos propiedades, que son exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una función f de x menos una función g de x dentro del integrando, podremos describir o definir dicha integral como dos integrales, la integral de f de x menos la integral de g de x. Análogamente ocurre cuando estamos sumando. La función f de x más g de x en el integrando se puede describir como una integral de f de x más la integral de g de x. Estas serían todas las propiedades que podremos aplicar
a las integrales. Es muy importante saber que no podremos decir la integral de f de x por g de x es igual a la integral de f de x diferencial de x por la integral de g de x diferencial de x. No, esto no tiene sentido alguno. Nada más podemos aplicarlo en estos casos. Muy bien, ya conocemos las propiedades, ya conocemos qué es lo que hace una integral y sus elementos. Vayamos entonces a un punto importantísimo, la tabla de integrales inmediatas. Nuestra tabla de integrales inmediatas es tal cual como nuestra tabla de derivadas. Es algo que nos iremos aprendiendo constantemente y que, bueno, incluso podemos nosotros deducir. En este caso veremos nuestras primeras 4. Las señalaré para que estemos conscientes de que en este momento, en esta clase, estaremos viendo estas primeras 4. Las explicaré de una manera sencilla para que podamos entenderlo todos, aunque ya de por sí es algo sencillo de asumir. El primer punto que trataremos es la integral de una constante. La integral de una constante k, diferencial de u en este caso, siempre nos quedará siempre quedará quedando como resultado nuestra constante k multiplicado por nuestra variable de integración. Ya veremos por qué. Ojo, recordemos siempre nuestra constante c. Porque queda esto así. Primero, recordemos que nuestra constante k siempre puede salir del integrando, aunque no es necesario si tendremos algo tan sencillo. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo, rápido. Supongamos que k vale 1. Como vale 1, no es necesario escribirlo realmente. Y ponemos nuestro diferencial de x en este caso. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una derivada como 1? ¿Qué pasa cuando nosotros derivamos una variable? Si nosotros derivamos x, nuestro resultado es la constante 1. O sea, la derivada de toda variable siempre te termina dando como resultado 1. Por lo tanto, es recíproco decir que si nosotros integramos 1, nuestro resultado será la variable. En este caso, nuestra variable de integración es x. Por lo tanto, el resultado a esta integral sería x. Recordando siempre nuestra constante de integración. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Cuando tenemos nuestra variable elevada a un número, este número tiene que ser distinto de menos 1. Ya veremos por qué. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la integral de u elevado a la 2, diferencial de u, haremos algo súper sencillo. Tendremos nuestra misma variable, pondremos nuestra base y le sumaremos 1. Esto va a estar dividido entre nuestro exponente. Quizás me equivoqué aquí, quise decir exponente. Tendremos nuestro exponente 2 y le sumaremos 1 también. Es bastante sencillo. Obviamente no podemos olvidar nuestra constante c. Cuando resolvemos esto nos daremos cuenta que esto es igual a u a la 3 entre 3 más nuestra constante c. Si nos damos cuenta y derivamos esto, llegaremos como resultado a nuestro integrando. U a la 3, el 3 bajaría, queda u al cuadrado, el 3 es constante, lo podemos sacar de la derivada, y cuando terminamos de hacer esto, nos queda 3 entre 3 se simplifica y nos queda u al cuadrado. Es muy importante tener esto en cuenta, que cuando nosotros hacemos una integral, podemos corroborar si está bien o está mal. ¿Cómo? Derivamos nuestra solución y nuestra solución nos tiene que dar exactamente igual a nuestro integrando. Muy bien, para explicar qué ocurre cuando nuestro exponente es menos 1, pasaremos al siguiente punto. El punto 3. ¿Por qué no aplicamos menos 1 en lo anterior? Veamos la solución. ¿Qué ocurriría si r vale menos 1? Si r vale menos 1, ok, arriba no tendríamos ningún problema. Menos 1, esto sería igual a u a la 0. Y si tenemos u a la 0, todo número, toda variable elevada a la 0, es igual a 1. Pero ¿qué ocurre abajo?
tendríamos menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es igual a 0. Y esto que estamos viendo aquí es inadmisible. Cualquier valor dividido entre 0 es un error matemático, algo que no se puede cometer. Es por ello que vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre entonces cuando el valor de dicho exponente es menos 1? Bueno, el valor de dicho exponente es menos 1. Veámoslo aquí. U elevado a la menos 1, diferencial de u. ¿Cómo podemos escribir esta integral de otra manera? Recordemos la ley de los exponentes cuando tenemos un exponente negativo. Esta expresión puede escribirse como 1 entre u. Y 1 entre 1 resulta familiar cuando hablamos de una derivada, ¿verdad? Y precisamente aquí tenemos la solución. ¿Qué ocurre cuando derivamos el logaritmo neperiano de u? Cuando nosotros derivamos el logaritmo neperiano de u, arriba nos queda la derivada del argumento, o sea, la derivada de u. La derivada de u es igual a 1. Y abajo nos queda el argumento, que es u. Por lo tanto, ¿qué es análogo? Cuando nosotros derivamos el logaritmo neperiano de u, nos queda 1 entre u. Y cuando nosotros integremos 1 entre u, entonces será igual a la integral, o sea, nuestra integral de 1 entre u es igual al logaritmo neperiano de u. Disculpen esta anotación que se ve un poquito fea, se me fue un poquito de las manos. Muy bien. Entonces esta solución quedaría como el logaritmo neperiano del valor absoluto de u, más nuestra constante de integración c. Muy bien. Pasemos al último valor que explicaremos, a la última tabla, a la última integral inmediata que explicaremos. Hay algo que nos resulta siempre bien gracioso y bien sencillo cuando nosotros derivamos e a la x, e a la u o e a la y. Cuando nosotros derivamos esa función, ¿qué resulta? Resulta siempre lo mismo. Cuando nosotros derivamos e a la x, nos damos cuenta que, ok, no hay mayor complejidad. E a la x derivado es igual a e a la x. Y resulta exactamente lo mismo si queremos integrar. Porque, o sea, ¿qué ocurre cuando tenemos ya la derivada de e a la x y la queremos integrar? Nos damos cuenta que la derivada y la integral de e a la x es ella misma, e a la x. Obviamente, en este caso, cuando estamos hablando de las primitivas generales, no nos podemos olvidar de nuestra constante c. Sé que puedo resultar un poquito ya fastidioso y tedioso con lo que vendría siendo nuestra constante c, pero es que en realidad es muy pero muy necesaria cuando vamos a describir un problema, cuando vamos a resolver un problema de las integrales. Muy bien, ya tenemos resueltos o ya tendremos en mente cómo son las tablas de las integrales inmediatas de estas cuatro integrales inmediatas. Entonces vamos a pasar a unos ejercicios para ver si lo entendimos perfectamente. Ejercicios para practicar. Estaré resolviendo este ejercicio contigo. Intenta ayudarme desde tu casa. ¿Qué ocurre si tendremos la integral de menos 1000 diferencial de x? Lo que vemos aquí es una constante. Menos 1000 es una constante. ¿Qué podemos hacer con las constantes? Las constantes las podemos separar de la integral. Podemos sacarla del integrando. Esto con el fin de hacerlo, digamos, más visible o más sencillo. Obviamente nosotros podemos resolver esta integral así tal cual como está, ya que es muy sencillo. Sabemos que la integral de una constante, ya, disculpen que sea un poquito feo, vamos a borrarlo. La integral de una constante k, diferencial de x, siempre va a ser nuestra variable de integración, o sea, x. Nuestra integral entonces sería, podremos sacar la k, diferencial de x, o podremos dejarla ya que lo sabemos que es súper sencillo. Nuestra integral quedaría quedando como nuestra constante multiplicada por x. Entonces, ¿qué llevamos este valor a esto? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que entonces la integral de la diferencial de x va a ser igual a x. Y esto va a estar multiplicado por nuestra constante k. Esta sería la solución entonces a nuestra integral número 1. Siempre poniendo nuestra constante c. Pasemos a la siguiente.
Esta vez vemos algo un poquito más complejo, podría ser. Pero recordemos siempre lo que dijimos al principio. ¿Qué ocurre cuando tendremos una integral llena de z, y, w? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué nos pide la integral. Nuestra diferencial de qué variable es con la que queremos integrar. Nos damos cuenta que entonces que no hay ninguna x. Por lo tanto, z, y w, que no son variables de integración, pasan a ser constantes. ¿Y qué ocurre con las constantes? Como vimos en el caso anterior, las constantes las podemos separar o dejarlas dentro, ya que en esta integral resulta algo muy básico y sencillo. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, sabemos que la integral del diferencial de x, o la integral de toda constante, es tan sencilla como simplemente la variable de integración. Por lo tanto, nos quedaría nuestra constante multiplicada por nuestra variable de integración más nuestra constante c. Algo bastante muy sencillo. Siempre tenemos que darnos cuenta, antes de entrar en pánico a este tipo de cosas, cuál es nuestra variable de integración. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Borremos este valorcito que nos quedó por acá. Muy bien. Tendremos ahora este valor. Es algo distinto a lo que veníamos viendo, pero no tanto. Lo que podemos ver es que tenemos la integral de x entre 4. Sabemos que x entre 4 tiene por ahí una constante escondida, que es un cuarto. ¿Y qué hacemos con ello? Bueno, podemos sacarla fuera de la integral y tendríamos nuestra integral de x. Pero un momento, ¿cuál es la integral de x? Bueno, es sencillo. Sabemos que la integral de un número x, cuando x está obviamente elevado a la 1, ya que no tiene otro exponente, pues aplicamos entonces la integral cuando tenemos una base elevada a algo, donde tendríamos nuestra exponente más 1 y abajo tendríamos nuestro exponente más 1. Si vamos resolviendo esta integral, tendríamos lo siguiente: 1 más 1 da 2, 1 más 1 da 2. Si terminamos por resolver esta integral, tendríamos que la solución a esta integral del principio sería x al cuadrado entre 8 más nuestra constante c. Nuevamente, si quieres saber si esto está bueno, prueba derivándolo y comprueba que te dé igual que en el integrando. Pasemos ahora al otro ejercicio. ¿Qué ocurre en el siguiente? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos 10x elevado a la menos 1. ¿Qué podemos hacer primero que nada? Primero que nada podríamos sacar nuestro valor constante de la integral y tratar de recordar qué ocurre cuando tendremos x elevado a la menos 1. Recordamos que x elevado a la menos 1 se puede escribir como 1 entre x. Y 1 entre x sí nos suena algo más familiar. Nos suena la derivada de entonces el logaritmo neperiano. La solución de esta integral sería entonces nuestra constante 10 multiplicada por nuestra solución de esta integral, que es el logaritmo neperiano de x. Obviamente sin nunca olvidar nuestra constante c. Muy bien, tenemos estos ejercicios. Vamos a pasar al último. Aquí aplicaremos una propiedad que no habíamos aplicado antes. La propiedad de separar una integral en varias. Vamos adelante. Esta integral se puede describir entonces como dos integrales. La integral de e a la x, diferencial de x, más la integral diferencial de x. ¿Qué es la integral diferencial de x? Bueno, eso ya lo habíamos visto antes. Es como si tuviéramos un 1 imaginario aquí, la integral de 1. Por eso es que podemos separarlo de esta manera. No es que se me haya olvidado el 1, sino que simplemente podemos o no ponerlo. Muy bien. Pasemos entonces a cómo resolver una integral cuando la separamos en dos. Es bastante sencillo, sin mucha complejidad. Tendremos para resolver nuestra primera integral, que sabemos que la integral de e a la x es ella misma, e a la x. Obviamente sin olvidar nuestra constante c. Y la integral de una constante es simplemente nuestra variable de integración, multiplicada por la constante. En este caso nuestra constante k es 1. Vale. Entonces, ¿cómo podemos unir estas soluciones?
para dar respuesta a esto? Bueno, es muy sencillo. Tal cual como tenemos nuestros integrales, vamos a sumar nuestras soluciones. Sabemos que esto es e a la x más c más x más c. Pero vamos a ver una pequeña acotación que veremos. La solución a esta integral será la siguiente. E a la x más nuestra constante c. Recordemos esta acotación de que c más c, ok, si es verdad, es 2c. Pero, muy importante, no importa el valor de c, no importa cuántas integrales estaremos sumando aquí, puede ser infinitas, por así decirlo. Nuestro valor de c siempre va a ser solo 1, ya que c puede tomar cualquier valor y no nos interesa en lo absoluto cuánta c puede estar multiplicado por esto, por aquello. Simplemente el valor de c se queda como c. Esto sería todo por los ejercicios de hoy. Espero que te haya servido de mucha ayuda. En los próximos videos estaremos hablando de las demás tablas de integrales. Así que sin más nada que decir, espero nuevamente que te haya sido de mucha pero mucha ayuda. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima ocasión.